Hola a todos. Hoy estamos viviendo unos momentos más retadores de la historia del mundo y de nuestro país. Y en la comunidad Origen nos estábamos preguntando cuál es la mejor manera de apoyarnos y de apoyar a todas las personas que tenemos de una u otra manera el reto de liderar equipos, liderar organizaciones en diferentes contextos. El modelo de las transiciones es un modelo sencillo que nos da algunas herramientas para entender cómo se viven las personas y los seres humanos los momentos de cambio digamos de toda la incertidumbre que implica un proceso de transición y cómo acompañar desde el rol de liderazgo a nuestros equipos en estas situaciones y en estos retos. Esperamos que les sirva y que nos sirva más como comunidad para seguir aprendiendo juntos, para seguirnos apoyando en esta época de grandes cambios y grandes desafíos. ¿Cómo apoyar a mis equipos en momentos de cambio? Para poder iniciar tenemos que diferenciar entre el cambio como un fenómeno, de pasar de un punto A al punto B, y la transición, que es ese proceso que vivimos internamente los seres humanos en momentos de cambio. Esta metáfora del trapecio, a mi juicio, ejemplifica bastante bien cómo los seres humanos nos vivimos esos momentos de cambio y todo lo que pasa internamente y emocionalmente cuando soltamos ese trapecio que conocemos y con el cual ya nos sentimos cómodos y seguros para lanzarnos al vacío en un momento de gran incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la transición? El primero, irónicamente, es el final y es cuando yo tengo que soltar eso que ya sé hacer bien, en lo que ya me siento cómodo, que es de una u otra forma mi zona de comodidad, para lanzarme en esta zona neutral, a ese espacio del vacío, con la expectativa de que va a llegar un nuevo trapecio de donde agarrarme. Entonces empecemos por la etapa del final, entendiendo que no son los cambios en sí mismos a lo que nos resistimos como seres humanos, sino las experiencias de pérdida y los finales, lo que nos produce resistencia. Y por eso muchas veces pensamos que con que hablemos de esa visión de futuro que nos motiva, es suficiente para acompañar a los equipos a lanzarse a explorar un mundo nuevo. Y se nos olvida que necesitamos hablar directamente de las pérdidas y de los finales. Entonces, para poder acompañar esta etapa es importante recordar que todo final implica terminar alguna parte de lo que éramos, soltar parte de nuestra antigua identidad y si pensamos en cambios que pueden ser positivos como casarse o un nuevo empleo o irse a un nuevo lugar a vivir y cambiar de residencia a un lugar en el que estábamos esperando, no importa si es entre comillas bueno o es un cambio que vemos que puede ser difícil, de todas maneras implica soltar parte de nosotros que ya era conocido. Implica soltar, por ejemplo, el ser soltero cuando me caso, el estar en Colombia, en mi propio país y en mi propio entorno cuando me voy a estudiar por fuera, el soltar a mis vecinos cuando yo ya hacía parte de una comunidad y me voy a trasladar a una nueva vivienda, el aceptar un nuevo puesto, entonces tengo que soltar la identidad que había asociado a mi puesto anterior. Y en ese sentido también generalmente los cambios implica desaprender para poder aprender cosas nuevas. Entonces, cualquier nuevo comienzo depende de un buen final. Y los seres humanos no nos gustan los finales y generalmente no le damos espacio a conversar sobre qué implica para cada uno de nosotros y cada una de las personas de nuestro equipo ese final. Entendiendo que además es un proceso lleno de emociones, que si nos conectamos con lo que sentimos cuando estamos soltando ese trapecio, podemos entender qué está pasando al interior nuestro y al interior de las personas de nuestro equipo cuando los estamos invitando o cuando estamos viviendo un proceso de cambio. ¿Qué es útil en momentos en que tenemos que liderar una etapa del final?
Primero, apoyar a nuestros equipos a entender cuál es el problema o la situación que motivó el cambio en la medida de lo posible. Identificar las pérdidas, así sean subjetivas. Definir lo que termina y lo que no. Porque muchas veces en estos momentos sentimos como que todo lo que ya era familiar para nosotros se está quedando atrás, y poder honrar y recordar qué parte de mis experiencias, de mis aprendizajes me sirven para esta nueva etapa. De alguna manera es como la metáfora de mi morralito de herramientas y de aprendizajes, es muy valioso para enfrentar lo que viene. Validar las emociones, aunque a veces nos parezcan exageradas, entendiendo que cada persona se vive estas etapas de una manera distinta, y que además las emociones de hoy pueden ser diferentes a las de mañana, y que no existe además un tiempo en que yo puedo decir, no, esto dura 8 días o dura 15 días, sino que para cada una de las personas puede ser diferente. Es normal y debemos esperar y aceptar las señales de duelo, que muchas veces ese duelo es soltar a los amigos que hacían parte de nuestro trabajo anterior. El duelo en este caso puede ser y la pérdida de la libertad de moverme con mayor tranquilidad por la ciudad, por mi barrio, por mi entorno. El duelo de las prácticas en las que ya me sentía cómodo y ya me sentía seguro. Entonces, poder hablar sobre esas pérdidas es parte fundamental de acompañar a nuestros equipos en estos momentos. Y por el otro lado también, identificar nuevas oportunidades y lo que cada uno tiene valioso por aportar. Y muy, muy importante tratar el pasado con respeto. Esto se da mucho cuando estamos impulsando procesos de cambio con nuevos jefes o nuevos sistemas. Tratamos de alguna manera, para vender la idea de lo bueno que viene, desprestigiar el pasado y la experiencia, y eso genera en la mayoría de los casos resistencia para quienes hicieron parte de ese pasado. La segunda es la zona neutral, que ese marranito flotando en el aire creo que nos habla bastante de cómo nos vivimos este proceso y todas las emociones que están asociadas al tratar de volar en un espacio del vacío, en el que todavía no sé lo que viene, en el que el futuro todavía es incierto, y que ya siento que la certeza de lo que tenía antes ya quedó atrás. Entonces no es tanto que le temamos al cambio o que estemos de alguna manera enamorados al pasado, sino es ese miedo que sentimos en el espacio intermedio, que pues es similar a estar entre dos trapecios. Y esta es una zona también llena de emociones, en que podemos esperar nosotros mismos, y en este momento tan importante en el que estamos viviendo, que yo creo que podríamos decir que estamos absolutamente en esta zona neutral, en la mitad del trapecio, con toda la incertidumbre que implica los grandes cambios que estamos viviendo a nivel del planeta, del país, de nuestras propias realidades, en nuestras familias, en nuestras rutinas. Es muy importante recordar que nosotros vamos a estar seguramente viviendo todas estas emociones, y que nuestros equipos y nuestras familias también. Algunos pueden estar tratando de no ver lo que está al frente, simplemente haciendo como si nada estuviera pasando. Otros muy ansiosos, otros desesperados, con rabia, perdidos, sintiéndose maniatados, tristes, o totalmente desubicados, entre algunas de las emociones más frecuentes en todas estas etapas. Entonces, la zona neutral es un limbo entre lo que teníamos y lo que es ahora y lo que viene. Es esa etapa de la mitad, y que en términos generales, como no las podemos vivir, es una etapa de mucho caos y mucha confusión. Y que por el otro lado, si logramos subirnos a tener una mirada más amplia, podemos ver que también puede ser un momento de gran creatividad, de gran espacio para la innovación, para aprender cosas nuevas.
¿Cuáles son los peligros de esta zona neutral? Se aumenta la ansiedad y baja la motivación, la productividad baja, salen a flote las viejas debilidades, muchas veces las cosas que ya sabíamos hacer bien en un equipo empiezan otra vez a fallar porque todo el equipo está estresado de una u otra manera, la gente se siente abrumada y los sistemas se vuelven poco confiables. Y dadas las ambigüedades de esta zona, hay polarización, se ven afectada la comunicación, el trabajo en equipo y la lealtad hacia la organización. Y yo creo que el poder entender que es como si todo el sistema completo está estresado, entonces, pues tratarnos de alguna manera con compasión y entender que estamos viviendo un momento retador y poderlo aceptar y hablar como equipo generalmente ayuda bastante para vivirlo. ¿Cómo liderar en la zona neutral? Yo creo que el recordar que debajo de un trapecio siempre hay una malla que sostiene y poder nosotros preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para fortalecer esa malla de relaciones que nos haga sentir más seguros en medio de este momento de incertidumbre? Y para eso abrir espacios frecuentes de conversación es fundamental en estos momentos, más aún en que las personas van a estar muy solas y aisladas, digamos, en el contacto físico y en la cercanía que implica compartir una misma oficina o un mismo espacio, el poder aprovechar las diferentes alternativas que nos da hoy en día la tecnología para conversar se vuelve fundamental. Y en estas conversaciones dar espacio para compartir cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy viviendo este proceso. Y esa es una conversación que no es una vez, es tenerla una y otra vez, porque como decíamos, las emociones, hoy puedo estar de una manera, la próxima semana de otra o mañana de otra manera, y poder tener esa conversación sobre la mesa hace que esas emociones que si no salen pueden volverse como una olla express que en algún momento revienta, tengan una oportunidad y un espacio para canalizarse colectivamente. Y validar que todas esas emociones son naturales en un momento como este. Fortalecer las conexiones intergrupales y mirar cómo estamos fortaleciendo como esa red de apoyo, quién nos necesita, dar espacios para pedir y para ofrecer ayuda. Y por el otro lado, entendiendo que es una etapa en que planear en el largo plazo es bastante complejo, prácticamente imposible, el poder crear sistemas temporales, nuevos roles, funciones, organigramas para esta etapa ayuda muchísimo. Sirve mucho decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Poder tomar algunas decisiones que uno sí pueda tomar en el corto plazo ayudan a que en medio de toda esta incertidumbre que estamos viviendo podemos tener algunas pequeñas certezas de dónde agarrarnos en estos momentos. Ayuda a definir un equipo líder en la transición. Y por el otro lado, y creo que esta va a ser una gran invitación para el mundo en general en este momento, seguramente es un momento para la creatividad, para hacer cosas distintas, para innovar colectivamente, para aprender, que muchas veces en el ritmo en el que vivimos en este mundo no tenemos tiempo para hacerlo. Y definitivamente dejar de buscar respuestas y hacer más preguntas. En momentos como los actuales, con inmensos retos adaptativos, pues la gran característica de esos retos es que tenemos muchas preguntas y pocas respuestas, que los líderes no tienen las respuestas y que parte del rol es liderar a sus equipos para entre todos encontrar las mejores alternativas. Y finalmente vamos a llegar al inicio, cuando encontramos ese nuevo trapecio. Y ese nuevo trapecio es la etapa final del proceso de transición. Su momento no está medido por fechas y seguramente cada una de las personas del equipo pueden vivirse de una manera diferente. Y estos comienzos involucran nuevas comprensiones, nuevos valores, nuevas actitudes y seguramente nuevas identidades. ¿Cómo se lidera y cómo apoyar a los equipos en momentos de nuevos inicios? Y es clarificar y comunicar muy claramente cuál es ese propósito y ahí sí, aunque la visión de futuro claramente tiene que estar transversal durante todo el proceso, eso es un momento en que tiene mucho más sentido y más fuerza crear esa imagen de ese futuro
para que todos podamos de alguna manera ver y sentir cómo nos vamos a vivir y cómo nos vamos a sentir en esa nueva etapa. Crear un plan, informar a la gente sobre el rol en cada uno, digamos, de las etapas que vienen a continuación y pues ser consistente, asegurarnos de mostrar victorias tempranas, porque prácticamente todo va a ser nuevo, crear símbolos y celebrar los éxitos son recomendaciones muy importantes en esta nueva etapa. Muchas gracias y esperamos que con este pequeño modelo puedan abrirse reflexiones y conversaciones interesantes para cada uno de ustedes y para sus equipos en este momento de cambio.